Buenas a todos, yo soy García y en este vídeo os voy a enseñar cómo he pintado estos materiales de aquí y también os voy a explicar cómo funciona la luz en estos materiales. Además de enseñaros una metodología increíble para poder pintar cualquier cosa. Bueno, y es que fijaos por aquí que bien está todo, qué ordenadito, madre mía. Bueno, vamos a aprender cómo hacer todo esto. Pero para continuar, antes de nada, tengo que desactivar todo esto para poder enseñaros y explicaros cómo he hecho esto capa por capa. Vale, ya lo tengo todo desactivado y bueno, esto se ha quedado en pañales, parece otra cosa completamente distinta, pero así es como empiezo con la imagen. Y es que lo primero de todo es que me hago un color base y justamente encima de esa capa lo que hago es hacer las variaciones de color. Esto de aquí es el color base, sin ninguna luz, aquí no hay ninguna luz que afecte, estos son los colores locales. Veamos, esto de aquí cambia a color verde y cambia a otros colores, por ejemplo, aquí hay cambios de color de un rojo a otro, simplemente porque el propio material tiene cambios de color dentro del mismo material. Esto no es cosa de la luz. Si iluminásemos todo con una luz homogénea que iluminase por igual todas las partes del objeto, se vería de esta manera. Pero eso no existe, así que esto solamente está en nuestra imaginación. De todas maneras, en este método es muy importante que seamos ordenados, así que aquí simplemente colores locales. Fijaos que aquí hay unos objetos que, por ejemplo, estas escamas, pues tienen unas variaciones de color muy evidentes, luego el metal también tiene variaciones de color muy evidentes en la zona que tiene óxido, también en la zona que tiene unos arañazos. Lo mismo pasa con el tronco, en la zona con musgo, la zona donde cambia la madera, todo esto. O la vela, la parte que tiene la llama, pues es un material completamente distinto. Y luego, sin embargo, hay otros que no cambian apenas de color, como por ejemplo el caramelo este, la esponja, la piedra, la uva. Estos prácticamente no cambian de color, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente para que lo volváis a ver, voy a desactivar de nuevo la capa de las variaciones de color, para que veáis cómo he dado los colores base. Y luego, simplemente en otra capa, he dado las variaciones de color que he visto necesarias. Bueno, vamos a continuar con el método. Vale, lo siguiente que hago es, encima de todo esto, en una capa que va a estar con clipping mask, o sea, va a afectar únicamente a lo que tiene debajo, que en este caso son los materiales, ¿de acuerdo? No voy a pintar encima del fondo en ningún momento, por lo tanto podré pintar de manera que me desentienda un poco de todo sin tener que estar preocupándome de salirme del dibujo o no. Pues simplemente lo que hago son las partes que están en sombra. Esto lo hago en una capa en modo multiplicar y os lo voy a poner en modo normal para que podáis ver el color que he utilizado con un gris muy oscuro, ¿de acuerdo? Este es el color que he utilizado plano y lo utilizo plano sin difuminar los bordes en absolutamente nada. Esto de aquí son las partes que están en sombra, porque ya he elegido mi iluminación, claro. Y yo he elegido que mi iluminación va a venir desde aquí, en todos los casos. Voy a hacer esto un poco más grande y me voy a poner otro color. Viene desde aquí, desde aquí, desde aquí. ¿Vale? Y repito, esto lo tengo en modo multiplicar con una opacidad del 100%. Luego, en una máscara de capa dentro de esa misma, lo que hago es ajustar la dureza de la luz. O sea, borro los bordes de tal manera que no estoy afectando en ningún momento a la zona que he decidido que está en sombra, ¿vale? Si yo en un momento digo, vale, pues ya no quiero que la luz sea así de dura o así de blanda, puedo cambiar la dureza del borde de la luz. Tampoco pasaría nada por hacerlo directamente en la sombra proyectada. Y después, si quiero cambiar algo, la opacidad de esta sombra, como pasa, como por ejemplo en la uva, que luego os explicaré por qué, pero en algunos materiales la parte en sombra no está tan en sombra como en otros, ¿vale? Esto tiene una razón de ser y tiene una explicación, así que bueno, luego lo veremos, ¿de acuerdo? Pero para que veáis, he utilizado los mismos colores en todos los materiales, ¿eh? En absolutamente no, en prácticamente todas las capas. Vale, pues ya tenemos las sombras proyectadas. Esto de aquí sería sencillamente las partes que están en sombra y las que no. Simplemente las partes a las que le llega la luz. Después de esto, ¿qué es lo que seguiría? Seguirían las sombras de oclusión. Por cierto, las líneas estas simplemente me las coloco para usarlas como guía. Realmente no las voy a utilizar al final de... Al final las voy a quitar directamente. Así que las voy a ir quitando ya, en realidad. Vale, pues una vez tengo esto de las sombras proyectadas, lo que paso es hacer las sombras de oclusión. ¿De acuerdo? ¿Qué son las sombras de oclusión? Bueno, todo esto lo tengo más detallado en la serie de vídeos que hice sobre luz y color, pero las sombras de oclusión vienen a ser las sombras que se generan en las partes que están muy próximas unas a otras. Por tanto, ahí los rayos de luz cuesta mucho que lleguen y entonces se forman estas zonas que están completamente en sombra. Imaginaos que tenemos una forma que es así, ¿vale? Y le viene una luz desde aquí. Pues esto va a estar en luz, esto va a estar en luz, pero a esta zona de aquí va a costar muchísimo que llegue la luz, ¿de acuerdo?
A esta zonita de aquí le va a costar muchísimo y va a estar muy oscura esa zona. Entonces eso, ahí se formaría una sombra de oclusión. Básicamente es eso. En nuestros ejemplos, ¿dónde lo encontramos? Pues por ejemplo en la esponja, en los agujeros, son sombras de oclusión. Básicamente es como si fuese una pared llena de agujeros. Como si fuese una pared llena de cuevas. Pues esto son sombras de oclusión. Todo esto. Luego también en la piedra, en los bordecitos, podemos encontrar algunas sombras de oclusión. También en este caramelo podemos encontrarlo en este borde de aquí. En la vela lo podemos encontrar en estas zonitas, por ejemplo, pero tampoco son muy evidentes. En el árbol, pues por ejemplo, las podemos encontrar en estas zonas. Estos son sombras de oclusión, estos son sombras de oclusión. También por aquí, en algunas de las texturas del árbol podemos encontrar sombras de oclusión. Esto de aquí también son sombras de oclusión. Fijaos si desactivo la capa, cómo cambia el asunto. ¿Veis? Todo eso de ahí son sombras de oclusión. Simplemente son zonas del objeto a las que cuesta más que llegue la luz que al resto de zonas. Por ejemplo, también en los arañazos podemos encontrar sombras de oclusión, que los refuerzan un poquito. ¿Vale? Y bueno, en las escamas son muy obvias las sombras de oclusión, porque en las zonas que se solapa una escama con la otra, todas estas zonas se generan, sobre todo por ejemplo por aquí, fijaos, en estas zonitas, se generan muchas sombras de oclusión. Fijaos que la textura de las escamas es prácticamente al 100% hecha con sombras de oclusión. Luego esto va a cambiar, voy a ir añadiendo cositas y tal, pero para que os fijéis lo importante es que son estas sombras. Vale, tengo otra capa de sombras de oclusión simplemente... Ah, bueno, se me olvidaba comentarlo. Esta capa también está en modo multiplicar y exactamente con el mismo gris que he hecho las sombras proyectadas. Aquí no estoy trabajando aún ni luces reflejadas ni nada de eso. Eso lo trabajo más adelante y ahora os voy a explicar el porqué también. Vale, esta capa de aquí simplemente es una capa de refuerzo para la esponja en las sombras de oclusión. Porque digamos que hay agujeros dentro de los agujeros y por la metodología de trabajo me venía mejor tener separado en dos capas distintas las sombras de oclusión de la esponja. Pues simplemente es eso. Es exactamente lo mismo. Pues todo esto lo meto en una carpeta que se llama sombras y tengo todas las sombras hechas en la misma carpeta. En Krita funciona así, el tema del clipping mask, en el programa que estés utilizando, pues funcionará de una manera u otra. Simplemente lo tengo en una misma y todo esto va aplicado a los colores base. Si yo desmarcase esto y lo desmarcase de todas, fijaos que he trabajado muy a lo loco. Lo que pasa es que como estoy utilizando el clipping mask, pues fijaos que eso me permite ir muy a lo loco. Si yo directamente en el grupo le pongo clipping mask directamente, pues se aplica únicamente a lo que está debajo. ¿De acuerdo? Como lo que está debajo son los colores base, pues solamente se aplicará a los colores base. Es muy importante que en Krita, para poder hacer esto, tenemos que tener agrupadas las capas, ¿de acuerdo? Si no tenemos en el mismo grupo las capas, no vamos a poder utilizar el clipping mask. Bueno, pues ya veis cómo cambia el tema únicamente metiendo las sombras. Fijaos que es día y noche, vaya. Y con esta metodología podremos cambiar las sombras y las luces muy rápidamente. Esto lo estoy utilizando para hacer estos materiales, pero lo podéis usar para cualquier tipo de ilustración en realidad. Es más, creo que ya tendré subido el proceso de una ilustración que lo he hecho con una metodología de trabajo muy parecida a esta. Así que, como veis, se puede aplicar a muchas cosas y es una manera de tener muy ordenaditas las capas. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides de dejar un like y de decirme en los comentarios que se agradece, leñe. Pues sigamos. Ahora nos metemos con las luces. Lo primero que hago es hacer las luces reflejadas. Estas luces únicamente se ven en las partes que están en sombra. Fijaos que únicamente toco las partes que están en sombra. Y precisamente por eso me creo una máscara de transparencia que solamente me permite trabajar en las zonas que están en sombra. Esto lo hago viéndome las sombras, cogiendo las sombras proyectadas y viniéndome aquí y haciéndole añadir máscara de transparencia. Esto ya me crea una máscara de transparencia en la que solamente me va a permitir trabajar en las sombras que tengo debajo. Como ya la tengo hecha, yo borro la mía, ¿vale? Y las luces reflejadas únicamente las pongo en modo superponer y trabajo con blanco puro, ¿de acuerdo? Un pincel básico de Krita, que es el aerógrafo, o sea, lo tendréis en todos los programas, si utilizas Photoshop lo tienes también. Simplemente es el pincel básico de Krita, en blanco puro, y es este aerógrafo. Es con esto con lo que lo he trabajado. Fíjate que lo voy a colocar por aquí, en modo normal, para que lo veáis. ¿Veis? Blanco puro.
Ahora bien, estoy utilizando blanco puro únicamente porque el entorno en el que están es gris. Con este método de trabajo, si de repente yo digo, vale, pero es que en realidad el fondo quiero que sea de un color... Pues no sé. Pongamos que quiero que sea azul, ¿vale? Ahora estas luces reflejadas ya no tienen sentido porque el entorno es azul, entonces las luces reflejadas serán azules también. Pues entonces no hay ningún problema porque yo me vengo aquí y de la misma manera bajo un poco la claridad, saturo y voy cambiando el tono hasta dar con un azul que sea similar. Fijaos que ahora ya las luces reflejadas corresponden al color del fondo. De esta manera puedes cambiar el material muy rápidamente. Pero como a mí no me interesa tener el fondo azul, porque lo que quiero es un fondo neutro para explicaros cómo funcionan las luces cuando estamos trabajando con luz blanca, pues bueno, voy a devolver los colores a los que son. De acuerdo, pues ahí lo tengo. Bien, y esto de aquí son las luces reflejadas. Pero ahora lo que hago son las luces directas. Que aquí básicamente los trabajo, si no me equivoco, con color blanco también y con la capa en modo luz suave. Y nada, simplemente sigo trabajando con exactamente el mismo pincel. Estoy trabajando con el pincel básico de Krita, el aerógrafo, sin hacerle nada, sin texturas ni leches. Y nada, trabajo pues dando estas sombras suaves, que aquí aún no hago ni luces especulares ni nada de eso. Simplemente son luces muy suaves, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues aquí dependerá de las cosas, pero por ejemplo, si tenemos esta uva, pues aquí en la uva simplemente las luces directas es un pequeño degradado, ¿sabes? Porque esto es una forma esférica, entonces sigue un poco esa forma esférica. Sin embargo, en formas donde tenemos zonas planas y tenemos superficies planas y tal, pues sí que vamos a trabajar un poco más el volumen. Fijaos que en la piedra cambia mucho el asunto de tener luces a no tener luces, ¿vale? Pues eso, simplemente trabajamos con esto, no llegamos al blanco puro en ningún momento, simplemente iluminamos las zonas que más deberían de estar iluminadas, que en este caso, como nuestra luz viene de arriba a la derecha, pues entonces las zonas que estarán más iluminadas serán las que vayan hacia arriba a la derecha, como son estos vértices, esta esquinita, aquí fijaos que ya he aprovechado para dar unas texturitas y empezar a hacer estas formitas de aquí que tienen como crestas la esponja. Esto usé una referencia de una esponja para poder ir fijándome y ya he ido haciendo pues estas crestitas de manera muy sutil, pero ya voy insinuando formas. ¿Qué más? Pues por ejemplo, en la vela aún no estoy trabajando la llama porque eso lo haré al final, ¿de acuerdo? Y os lo explicaré al final. Como bonus del vídeo lo haré. Vale, pues por ejemplo aquí, pues nada, funciona como una esfera esta vela, sin más. Por aquí se va iluminando toda esta parte del caramelo. Lo mismo por aquí, aprovecho para dar algunas texturas ya en el tronco. Fijaos que por aquí aprovecho para, como en la piedra, pues dar algunos volúmenes extra. ¿Veis? Hago aquí formas, como por ejemplo esta. Aprovecho para ir dando más volumen a la corteza del tronco. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí prácticamente todos los materiales funcionan de la misma manera. Esto es como los básicos del material. Realmente la gran mayoría de materiales siguen estos pasos y cumplen estas condiciones. Ahora bien, ahora empezamos con las luces especulares. Y aquí dependerá de cómo de reflectivo sea el material. O sea, por ejemplo, el metal básicamente es muy reflectivo, refleja muchísimo la luz. Sin embargo, por ejemplo, el tronco es bastante mate, no refleja tanto la luz. Las escamas también reflejan muchísimo la luz. El tronco he dicho que no refleja, la vela también es bastante mate. ¿Qué pasa? Que como es muy blanca, sí que va a tender a llegar al blanco prácticamente. La esponja también es completamente mate, entonces pues eso. La piedra es un punto medio, ¿de acuerdo? Yo la he hecho un poco brillante porque quería jugar a meter brillos en las aristas y todo eso, pero es bastante mate. Y tanto el caramelo como la uva, pues sería un punto medio. El caramelo sí que es un poco más reflectante y la uva, pues tiene un acabado más satinado. Tiene ciertos reflejos, pero no es tan... no refleja tanto como por ejemplo el metal, el caramelo o mismamente las escamas, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a ver cómo empiezan a cambiar los materiales.
Vale, esto de aquí, por cierto, las luces directas las he hecho con luz suave, como os he dicho. Y las luces especulares las hago con luminosidad brillo 6, que esto creo que en Photoshop sería sobreexponer. Aunque también las podríais hacer con alguna rollo luz lineal, por ejemplo. No me gusta tanto como queda con luz lineal o con luz dura. Podéis probar unas cuantas hasta que deis con una que funcione bien. A mí me parece que luminosidad brillo 6 funciona muy bien en Krita. Y como os digo, esto de aquí es sobreexponer en Photoshop, ¿de acuerdo? Vale. Pues como os comentaba, fijaos que dependiendo del material, hago unos brillos u otros. Por ejemplo, en la esponja simplemente he utilizado las luces especulares para terminar de reforzar estos brillos, que realmente no son luces especulares como tal, pero utilizo esta capa para ir reforzando estos brillos de manera muy sutil, sin llegar nunca al blanco puro, sin empastar. Estoy utilizando el blanco igualmente, fijaos que... Uy, claro. Estoy utilizando el blanco igualmente, fijaos que... Nada. Esto es blanco puro, lo que pasa es que lo utilizo muy suave. No llego al blanco puro en ningún momento, lo utilizo de manera muy suave, pero el color que estoy utilizando es blanco. Y en esta capa, pues aprovecho para empezar a meter más texturas. Por ejemplo, en el caramelo, fijaos que he aprovechado para meter estos puntitos, también estas líneas, y reforzando algunas de las texturas. La vela, pues también meto por aquí un par de volúmenes. La esponja sigo reforzando esto, como ya os he dicho. En la piedra aprovecho para darle algunos brillitos en los vértices y en las esquinitas. También algunas... Lo que os he comentado antes, quizá la cara que más da hacia la fuente de luz, pues aquí lo que hago es reforzarla, ¿vale? Por ejemplo, estas están apuntando bastante hacia la zona en la que he colocado yo mi luz, que está, bueno, la tengo... Me la imagino, ¿sabes? Simplemente yo visualizo dónde la tengo, que estaría pues por aquí en cada uno de los casos, ¿vale? Pues tendríamos esta fuente de luz, entonces esto pega aquí y nos devuelve. Por eso mismo es una luz especular, ¿de acuerdo? Fijaos en la uva también, como no es tan... Como es un poco más mate, en estos materiales que son más mate, no es un contorno 100% definido, ¿vale? Tiene como una especie de degradado. También aquí. Que aquí lo que pasa no es que no sea mate, sino que como tiene textura y está granulado, pues te da un poco ese aspecto de mate también y de que se hace más difusa la luz especular. Pero realmente el caramelo es bastante reflectante. Sin embargo, en materiales como por ejemplo el metal, que es muy reflectante, fijaos que el punto de luz es súper claro. Aquí no lo he hecho, pero también aprovecharía para meter ciertos puntos de luz en estas zonas de aquí que se crean rebabas y tal. Entonces, al haber rebabas hay muchos volúmenes distintos y ahí también saldrían luces especulares. Mucho más ligeras que estas y mucho menos obvias, pero también saldrían. Y por ejemplo, en el tronco, directamente es que casi no hay. Fijaos que el tronco he reforzado algunas de las texturas y tal, pero realmente el tronco, al ser bastante mate, no tiene apenas luces especulares. Si acaso en algún vértice un poco, en esta zonita de aquí sí que he aprovechado para dar un poco más de textura y tal, pero el tronco no tiene demasiadas luces especulares. Sí que pasaría un poco como con la roca, que en estas partes que apuntan más hacia la fuente de luz, sí que habría un poquito más de reflectividad, pero en el tronco digamos que no hay directamente. Y por ejemplo, las escamas empiezo a trabajar ya mucho más fuerte todo lo que son estos volúmenes. Fijaos que las escamas sí que cambian un montón con luces especulares y sin luces especulares. Esto básicamente es porque por aquí las escamas son muy reflectantes, tienen volumen dentro y se empiezan a generar estas formas y estos patrones, ¿de acuerdo? Y cada escama refleja la luz especular un poquito en alguna zona por lo menos, porque son... Es como tener varias pelotitas, ¿sabes? Entonces cada pelotita tiene su propia luz especular. Y cada una apunta hacia un lado. Fijaos que en estas apuntan hacia allá. Sin embargo, conforme va bajando, van subiendo. Luego por aquí también. Aquí está más en el centro. Aquí está más arriba, más en la puntita directamente. Aquí está más en un lateral. Aquí aún más en un lateral. Aquí está bastante abajo. Pues eso, todas sería el punto donde reflejaría la luz, ¿vale? El punto que apuntaría hacia donde está la luz principal que tenemos. Bueno, y con esto tendríamos las luces básicas.
Ah, una cosa muy importante es que las luces solamente pueden actuar en las zonas que están en luz, ¿vale? Es bastante obvio, pero hay gente que empieza a hacer todo esto y se empieza a meter de repente en las sombras, ¿vale? Estas luces es imposible que lleguen a las sombras, simplemente porque la zona que está en sombra es obviamente porque no le llega esta luz, por tanto, no podemos trabajar con la luz en las zonas que están en sombra. Eso lo trabajaremos nada más con las luces reflejadas o con segundos puntos de luz. Pero este punto de luz es imposible que llegue a cualquiera de estas zonas de aquí, a cualquiera de estas zonas de aquí. Es literalmente imposible. Por lo tanto, hago lo inverso a lo que he hecho en la capa de luces reflejadas, que solamente me he dejado trabajar encima de las sombras. Pues en la capa de luces directas me hago una máscara inversa, que lo que hace es que solamente me permite trabajar en las zonas que no están en sombra, por tanto, que están en luz. Con las luces especulares también podría hacer lo mismo, pero como son mucho más localizadas, ni siquiera lo hago porque yo controlo el no meterme en las zonas que estén en sombra. Pero eso, es importante que las luces especulares jamás las metáis en una zona que está en sombra porque es literalmente imposible que aparezcan ahí. A menos que pongámonos que hubiese otro segundo punto de luz, por ejemplo aquí, que este punto de luz también tendría sus luces especulares en su sitio. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando con un único punto de luz. Entonces en las zonas en sombra no va a haber luces especulares. También un detallito que es importante tener en cuenta a la hora de trabajar con las luces reflejadas es que realmente actúan como cualquier otro foco de luz, ¿vale? O sea, aquí lo que estoy imaginándome es que hay un suelo debajo, ¿de acuerdo? De cada uno de estos objetos. Aquí hay un suelo debajo, ¿de acuerdo? Y está llegando la luz desde aquí, impacta, y la luz se refleja hacia arriba. Entonces esto está actuando como una fuente de luz, y básicamente lo que hace es devolver parte de la luz que le llega en forma de luz reflejada. Como el fondo es neutro, como he explicado antes, pues la devuelve en forma de luz blanca. Si esto de aquí fuese de color azul, lo devolvería en forma de luz azul. Básicamente todos los objetos actúan como una fuente de luz, muy entre comillas, cuando reciben luz y la devuelven. ¿Qué objetos no harían esto? Objetos muy oscuros. Cuando un objeto, cuanto más claro es un objeto, más luz va a devolver, por tanto, más obvias van a ser las luces reflejadas. Y estas luces son tan débiles que realmente las partes en luz no las notamos, ¿de acuerdo? Pero a lo que quiero ir con esto es que realmente actúan de la misma manera que una fuente de luz. Entonces es como si tuviésemos una fuente de luz que viniese desde abajo, muy muy suave. Pero es una fuente de luz muy muy suave, recordad. Entonces, esta fuente de luz, ¿dónde va a actuar nada más? Pues va a actuar únicamente en la zona que da para abajo de estos objetos. Va a actuar nada más en esta zona, ¿de acuerdo? También un poquito en el lateral, por ejemplo, como esto está ligeramente inclinado mirando hacia abajo, también va a actuar aquí, ¿vale? Aquí van a llegar algunos rayos de luz también. ¿Dónde no van a llegar? Aquí, aquí, aquí. Aquí no van a llegar, ¿de acuerdo? Y pasa así en todos. Fijaos que estas caras de la roca, como están mirando hacia abajo, les llega luz reflejada. Como esta de aquí, que esto sería una sombra proyectada, no está mirando hacia abajo, mira hacia arriba, no le llega luz reflejada. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo con las escamas. Simplemente que con las escamas, pues le añadimos que tienen un segundo volumen. Lo mismo, fijaos que aquí no llega la luz reflejada. Fijaos de nuevo, lo voy a desactivar y activar para que lo veáis. Como únicamente actúa en la parte de abajo. Y cuanto más cerca esté del suelo, o sea, en esta zonita de aquí, más va a actuar. Si tuviésemos estas esferas apoyadas, aquí habría una sombra de oclusión también. Pero como no están apoyadas y están flotando un poco, para que veáis cómo funciona todo mejor, pues le llegaría luz reflejada desde abajo, básicamente. Pero bueno, para empezar a ver un poquito mejor eso, también voy a encender ya, voy a ponerle ya las sombras. Fijaos que esta sombra de aquí, esta y esta tienen un poquito de color. Luego veremos por qué. Pero por ahora no tiene ningún sentido que estas sombras tengan color. Simplemente que como lo he hecho así, ya están coloreadas. Pero eso. Luego os voy a explicar por qué estas sombras tienen color y estas no lo tienen. Es una razón bastante sencilla, pero bueno, luego lo veréis. Otra cosita más. Si por ejemplo tuviésemos un cielo, ¿vale? Imaginaos que tuviésemos un cielo
que el cielo suele ser de color azul, no, pues el cielo también actúa de pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haríamos sería coger un color azul cielo y utilizar este mismo color para las zonas que dan hacia arriba de las sombras, contaminarlas un poco con un azul, ¿vale? Entonces estas de aquí, bueno, sería menos saturado. Estas sombras de aquí se contaminarían con el azul del cielo, ¿de acuerdo? No serían tan obvias, pero bueno. Bueno, básicamente eso. Por eso en las sombras se pueden encontrar bastantes colores que no encontramos en el resto del objeto. Simplemente porque son luces que están contaminando la sombra. Y en las zonas en sombra es mucho más fácil que se contamine. Fijaos que los objetos que no están muy saturados es más fácil que se contaminen de ciertos colores que los que están más saturados. Por ejemplo, este rojo, al ser un color bastante contrario al azul, al encontrarse, fijaos, prácticamente opuestos en el círculo cromático, fijaos aquí, pues entonces lo que hace es agrisallar un poco el rojo realmente, no llega a convertirse en azul. Fijaos que lo único que hace es desaturarlo. Mientras que estas zonas de aquí, que son claras o azules, tienden al color azul de manera mucho más rápida. Por ejemplo, en la vela se ve muy claramente cómo se va al azul súper rápido. Está aquí en una especie de amarillo beige o así, y la luz del cielo la contamina muy rápido a la sombra. Vale, voy a borrarme todo esto para respetarme lo que tenía hecho. Todas estas pruebas las podéis hacer en otra capa distinta para no joderos el trabajo, como he hecho yo ahora mismo. Pero bueno. Bueno, y ya simplemente pues vamos a ir viendo cómo cambia todo esto ahora ya con las luces básicas y las sombras. Realmente tendríamos algunos materiales que ya podríamos darlos por terminado. Por ejemplo, la piedra podríamos decir que está completamente terminada prácticamente. O sea, la piedra en realidad ya no le queda nada más de trabajo. O sea, esto está terminado. Estas dos, tanto la piedra como el tronco, o la madera, por así decirlo, estarían terminadas. Realmente la mayoría de materiales básicos solamente tienen estas propiedades, sombras y luces básicas. Pero hay algunos materiales que tienen otras propiedades distintas, como podrían ser el metal, caramelos o elementos que sean un poco translúcidos, las velas, que también son translúcidas, las llamas, que directamente no son un material sólido. Básicamente son un emisor de luz. Esto funciona como un emisor de luz, que lo vamos a ver al final del todo. Bueno, la esponja estaría casi terminado, pero la esponja, ¿qué pasa? Es porosa y deja pasar la luz. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a englobar junto con estas tres. Junto con la vela, el caramelo y la uva. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, lo que son las escamas estarían terminadas también, realmente. Son más reflectivas que tanto la piedra o el tronco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un elemento con una reflectividad media, porque refleja la luz, un elemento que casi no refleja la luz y un elemento que refleja bastante la luz, ¿de acuerdo? Así que tenemos los tres ejemplos, tanto la piedra como el tronco o las escamas. ¿Qué pasa? Que estos cuatro elementos tienen otra propiedad, y es que son translúcidos, o al menos ligeramente translúcidos, como es el caso de la vela. La vela se parece mucho a la piel en cómo funciona el material, ¿de acuerdo? El caramelo también es un poco translúcido, porque si tú te fijas, en realidad ves que deja pasar la luz a través de él, ¿de acuerdo? La uva, lo mismo, es muy translúcida, deja pasar mucho la luz a través de ella. Y la esponja, aparte de ser translúcida, es que es porosa, por lo tanto, la luz actuaría como cuando pasa a través de la hojarasca, cuando pasa a través de las hojas de los árboles, que deja pasar la luz y la tiñe de verde, ¿de acuerdo? Porque entre los agujeros de las hojas de los árboles pasa la luz. Que vaya dibujo de mierda me he hecho. Entre los agujeros de las hojas de los árboles deja pasar la luz. La luz pasa, pasa y va pasando. Pues lo mismo pasa con la esponja. Digamos que la esponja tiene agujeros, ¿vale? Entonces por aquí pasa la luz, sin embargo llega a otra capa que también tiene agujeros. Quizá la luz llega por aquí, pasa, esta topa con esto y aquí ya no sigue, pero esta sigue entrando.
y sigue pasando, y se va reflectando y va entrando y cada vez pasa menos. Entonces, pongamos que si la esponja es así de gorda, la luz puede llegar hasta aquí, bastante luz puede llegar en toda esta parte, dentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se verá en los agujeros, estos agujeros de aquí se verá que están iluminados por dentro porque la luz está pasando a través de ellos, y sin embargo, por estos de aquí, pues ya llegará muy poquita luz, porque ya ha pasado por tantas capas que aquí no va a llegar apenas luz, ¿de acuerdo? Esto se llama subsurface scattering en inglés. No sé cómo se dice en español, no sé si hay un nombre para esto en español, la verdad, pero en inglés se llama subsurface scattering. Os estaré poniendo por aquí el nombre porque no sé si lo estoy pronunciando bien ni tan siquiera. Y si lo buscáis en Google vais a encontrar más ejemplos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las orejas o las manos, cuando las pones a contraluz, que se vuelven muy rojas, se vuelven muy rojizas. Eso es porque dejan pasar la luz y están actuando como un filtro para la misma. Y por eso nosotros cuando vemos una oreja a contraluz, en vez de verla negra o oscura, la vemos de color rojizo, muy fuerte. Porque al dejar pasar la luz y teñirla, pues básicamente está actuando como una especie de filtro de color. Pues exactamente lo mismo pasa con estos materiales, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. Me he creado otra capa aquí que se llama Subsurface Scattering y me la he hecho en dos partes. Esto sí que me lo suelo hacer en dos partes, porque con una capa refuerzo la luz, porque con una capa doy el tono del color y con la otra capa refuerzo esa luz, ¿de acuerdo? Y ahora fijaos que si lo pongo así en... Y ahora fijaos que cuando lo active, cómo cambian los materiales. Me voy a quedar nada más con esta primero, ¿de acuerdo? Simplemente la pongo en modo superponer. Es una capa en modo superponer y realmente el Subsurface Scattering actúa en las partes en luz y en las partes en sombra también. Y fijaos cómo, si lo pongo en modo normal, he utilizado colores distintos para cada uno. Realmente he utilizado el propio color local de cada objeto, ¿de acuerdo? Si yo me quitase todo esto, lo que he hecho ha sido utilizar el color base de cada objeto para reforzar las zonas en luz de cada uno. O sea, las zonas en luz no, las zonas con Subsurface Scattering, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a poner en modo superponer y fijaos cómo eso refuerza. Aquí también he hecho una cosa y es que estas luces verdes de aquí, de la piedra, son luces que están saliendo de aquí porque esto está emitiendo luz. Como digo, está actuando como un filtro y la luz sale de aquí y continúa su camino, ya de color verde. Por tanto, va a contaminar las zonas en sombra de otros objetos que tenga al lado. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con el color rojo en este caso. Aquí. Lo mismo ocurre. Es por esto que las sombras de los objetos, como llega hasta ahí y sale, la propia sombra proyectada del objeto se contamina del color del mismo. Fijaos aquí, esto sale y contamina la propia sombra proyectada del objeto, ¿de acuerdo? Las uvas, por ejemplo, como son prácticamente todo agua, pues entonces la luz entra y sale por el otro lado prácticamente. Y ahora vamos a ver, en este vídeo no voy a explicar al 100% cómo funciona el Subsurface Scattering porque sería muy complicado. Pero básicamente la teoría es esta. La luz llega, ¿de acuerdo? Y aquí se rompe en rayos hacia todas las direcciones, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa aquí. Y así en todas las partes en las que llega la luz, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos que llegan aquí y van hacia el otro lado son los que tienen que pasar mayor cantidad de espacio para llegar hasta el otro lado. Sin embargo, los rayos que van a los bordes tienen que recorrer mucho menos espacio que los que tienen que atravesar por completo el objeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí también están llegando rayos, ¿de acuerdo? Estos de aquí, para salir por el borde, no tienen que recorrer casi nada de espacio. Sin embargo, para llegar hasta el otro lado, tienen que recorrer muchísimo. Fijaos, lo mismo pasa por aquí. Los que están llegando aquí, para llegar hasta aquí, todo este borde de aquí, no tienen que recorrer casi nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que básicamente la zona que más se va a contaminar de rayos de luz van a ser estos bordes de aquí, y son los que más van a reunir luz
por tanto son los que más se van a ver, y también el propio núcleo de la sombra, que por tanto, en los objetos con Subsurface Scattering, el núcleo de la sombra va a ser mucho menos visible que en otros. Lo mismo pasa por aquí. Fijaos que esta zona de aquí es la que más iluminada está. Se ilumina todo, toda la sombra se ilumina, realmente. Toda la zona en sombra se ilumina un poco porque son objetos, pues bastante translúcidos. Aunque no lo parezcan a simple vista, son bastante translúcidos. Entonces, toda la sombra se contamina, que es justamente lo que está pasando. Y bueno, si pongo esto, veréis que es precisamente lo que digo, que la zona que más visible es el Subsurface Scattering son los bordes, precisamente. ¿De acuerdo? Esta zona, esta segunda capa la utilizo en luz lineal, con el mismo color también, para terminar de reforzar el Subsurface Scattering. Y en la esponja ocurriría lo que os he comentado antes. Los agujeros que quedarían más teñidos serían estos de aquí, que están en la zona que están en luz, porque son los agujeros que la luz tiene que recorrer menos espacio para teñirlos, ¿de acuerdo? Mientras que los del otro extremo quedarían menos teñidos. Y la zona que quedaría más teñida también sería la propia zona de la esponja que está en el núcleo de la sombra, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí quedaría mucho más teñida a amarillo y se saturaría bastante. Y como tanto la esponja como la vela dejan pasar mucha menos luz, tan solo tiñen un poquito la sombra en estas zonas de aquí, de los bordes. Si estuviesen más cerca del suelo, pues lo teñirían un poco más. Pero en este caso, tan solo lo tiñen un poquito en esta zona. Y bueno, fijaos cómo el Subsurface Scattering cambia muchísimo cómo vemos los materiales ya. Yo aquí ya diría que tanto el caramelo como la esponja o la uva están terminados. O sea, fijaos con y sin. Cambian muchísimo. Y en la uva es lo que os comento, por ejemplo. En la uva no os lo he dicho, pero en la uva la luz sale por todos lados, reforzando el color verde de la uva, ¿vale? O sea, entra por aquí, sale también por aquí, refuerza el color verde, sale por la sombra se tiñe muchísimo de verde, y fijaos cómo cambia por completo el color de la uva, ¿de acuerdo? También sale por los bordes de aquí, por eso parece como que las uvas brillan un poco, porque cuando les da la luz muy fuerte, todo el borde está brillando realmente. Mucho más ligeramente que la luz del sol, obviamente, no es como si fuese una bombilla, pero sí que brillan. Y por eso se ven tan verdes y se ven tan claritas siempre las uvas. Es una fruta difícil de pintar, ¿eh? Es una fruta bastante difícil. Imaginaos que, por ejemplo, tuviesen unas semillas aquí dentro, o que tuviesen una semilla bastante gorda aquí dentro, ¿vale? Si tuviese una semilla bastante gorda en el medio, como podría ser un melocotón, por ejemplo, pues la luz llegaría, aquí se rompería, llegaría a la semilla y en la semilla no pasaría, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que tuviésemos fuese un melocotón, el Subsurface Scattering tendría un cono por toda esta zona de aquí en la que no sería tan obvio. Toda esta zona de aquí, de un melocotón, no sería tan obvia el Subsurface Scattering, básicamente porque llegarían mucho menos rayos de luz, porque la semilla que tiene aquí estaría bloqueando todos esos rayos de luz, porque la semilla sí que es opaca. Y aquí también se vería una pequeña sombra porque la uva es un poco transparente. Pero bueno, eso son otras cosas. ¿Vale? Y realmente ya solamente nos quedaría una propiedad más de los materiales, que si vemos ya están todos terminados prácticamente, menos quizá, que antes he dicho que estaban terminadas, pero me estoy acordando de que no, menos quizá las escamas y el metal. ¿Y esto por qué es? Pues porque les faltan los reflejos. Los reflejos se aplican al final de todo, encima de todo esto que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora activase los reflejos, los he hecho en dos capas. Primero, la del suelo, que serían unos reflejos muy muy suaves para las escamas, porque no son tan reflectantes, son un poco reflectantes, pero no tanto como el metal, ¿de acuerdo? No actúan como un espejo. Entonces, fijaos que en toda la zona que debería estar reflejando el suelo, pues literalmente refleja el color del suelo. Solamente que como no es muy reflectante, lo hace de manera muy sutil. En cambios de o en cambios de material, porque realmente aquí hay un cambio de material en el metal. Tenemos óxido, que no es reflectante, el óxido es mate, por tanto el óxido no tiene luces especulares, tampoco tiene reflejos, porque es mate, y el metal, que sí los tiene.
que vemos cómo está reflejando el suelo. Todo esto de aquí, toda esta línea de aquí, es el suelo que se está reflejando, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con las escamas, simplemente que las escamas, como tienen volumen, pues lo mismo. Estas zonas de la escama no están reflejando el suelo, estas de aquí sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La parte más importante, más interesante de todo esto es lo que va a ocurrir con el metal ahora, porque ahora mismo el metal se ve como muy soso, o sea, esto no es metal. Si a mí me preguntas, digo, esto no sé lo que es, pero no es metal. Sin embargo, cuando metemos la segunda capa, que esto básicamente estoy reflejando un entorno imaginario porque aquí no tenemos cielo realmente, pero estoy reflejando el entorno, ¿de acuerdo? Fijaos que, como he dicho, el entorno no se refleja en la parte de óxido. ¿Por qué? Porque el óxido no es reflectante, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo que hago es ponerle una máscara de transparencia y esa máscara de transparencia viniéndome aquí, dándole a control, selecciono la textura, ¿de acuerdo? La textura que he pintado encima del color local. Y básicamente en la máscara de transparencia la borro, ¿de acuerdo? Fijaos que todavía podía borrarlo un poquito más, entonces pues lo borro un poquito más porque sí, porque no terminaba de ser reflectante del todo. Porque seguía siendo un poco reflectante, ¿de acuerdo? Y esto básicamente es una capa en color normal en la que he pintado el reflejo del tronco, que debería estar por aquí. He pintado el reflejo del tronco, he pintado el reflejo del suelo, inventándome un poco el entorno. He pintado también el cielo, imaginándome que hubiese unas lucecitas, unas nubes, por aquí. Y todo eso sería el entorno, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo lo coloco así, es muy reflectante. Esto sería un espejo, literalmente, ¿de acuerdo? Que aquí habría que jugar un poco con la perspectiva esférica, con la perspectiva de ojo de pez, porque esto básicamente es un ojo de pez tremendo. O sea, está reflejando todo alrededor, ¿de acuerdo? Pero si yo cojo esta capa, que la tengo en modo normal, como ya he dicho, y le bajo la opacidad, pues sería como cambiar la reflectividad del objeto. O sea, si yo la dejo así, sería un objeto con una reflectividad, pues bueno, ligerita. Sin embargo, si se lo subo al 70 o se la dejo al 50 como la tenía yo, es un objeto que refleja bastante la luz y que se ve bastante espejo en realidad. Entonces, pues bueno, el metal se comporta de esta manera. No son los reflejos más currados del mundo, pero bueno, es para que entendáis un poco cómo funcionan los reflejos en estos materiales. Y cómo el que tenga reflejos, a menos que sea un espejo al 100%, no te hace que tengas que dejar de trabajar todo lo demás, porque realmente debajo de todos esos reflejos sigue estando el trabajo que hemos hecho previo de volumen del material. Bueno, y ya solamente nos quedaría meter, por ejemplo, la luz de la llama, que fijaos cómo cambia el tema de la velita con la luz de la llama, que simplemente lo he hecho en sobreexponer en Photoshop, recordad, luminosidad brillo 6 en este programa, en Krita. Y básicamente lo que hago es, con colores muy opacos y tal, fijaos, con el propio naranja y color blanco, pinto toda esta zona de aquí. Si la pongo en esto, si la pongo en sobreexponer o luminosidad, brillo 6, pues lo que ocurre es esto. Que toda esta zona de aquí, lo que está pasando es que tenemos una segunda fuente de luz, que sería la propia llama, obviamente, que está iluminando toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que recordad, la vela es translúcida, por lo tanto, la luz pasa por aquí, pasa por estos sitios que es muy finito, aunque esté iluminado, porque esta luz es más fuerte al estar más cercana, y llega hasta aquí. También contamina esta zona de aquí, contamina todo esto. Por aquí se ilumina muchísimo en rojo, llena muchísimo esas sombras, ¿de acuerdo? Fijaos que estas sombras de aquí están súper brillantes, mientras que estas no tanto, ¿de acuerdo? Porque estas están siendo iluminadas directamente por la propia llama, ¿de acuerdo? Esto de aquí estaría iluminando la propia sombra que se genera por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente eso. Bueno, como todavía nos falta una cosilla, por aquí nos faltaría el resplandor que genera la vela, porque si no así se ve un poquito raro, sin más. Le ponemos un resplandor también, que esto lo he hecho en modo superponer, sin más, con un pincel muy suave. Que por cierto, todo esto lo he hecho con los pinceles básicos del Krita, que vienen a ser este,
estos de aquí, este grupo de pinceles y si acaso estos de aquí también. Y para bocetar suelo utilizar este lápiz, que es básico del Krita también. Tiene unos pinceles muy buenos, Krita. No veo la necesidad de hacerse más pinceles en Krita, salvo alguno que otro que ya os iré contando. Pero bueno, pero básicamente son variaciones de los mismos pinceles, ¿eh? Pues realmente con todo esto ya lo tendríamos todo, pero leñe, esto es un vídeo de ilustración y a los ilustradores ¿sabéis lo que nos gusta meter de verdad? ¿Sabéis lo que nos flipa meter en todas las ilustraciones? Efectivamente, luces de recorte. Así que no me he podido resistir a hacerle una pequeñísima luz de recorte, que vamos a ver. Lo voy a colocar todo en su sitio y lo voy a encender. ¡Y hola la! ¡Qué bonita luz de recorte! ¡Madre mía! Fijaos cómo recorta. ¡Guau, guau, guau! Pues eso, una luz de recorte que lo mismo, con luminosidad, brillo 6, la puedo ajustar de fuerza. Pues mira, oye, la tenía bastante flojita, pero me gusta así más fuerte, ¿eh? Así que la voy a dejar un poco más fuerte. Y básicamente es una luz moradita para terminar de recortar. Si la pongo en modo normal, veréis que básicamente es un color magenta bastante saturado, ¿de acuerdo? Que nada, al ponerlo en este modo y dejarlo un poquito más suave, pues bueno. Lo bueno de tenerlo todo así por capas es que de repente digo, vale, pues esta luz de recorte no me gusta que sea morada, o magenta, o como lo llaméis. Pues aquí me puedo cambiar la luz de recorte, fijaos cómo cambia el asunto. Ahora con una luz naranja de fondo queda muy guay también. También la roquita esta con la luz naranja está muy guapa. Pues podría hacerlo de cualquier manera, ¿sabéis? También podría meterle más brillo, bajarle la saturación para meter una luz más natural. También podría bajarle el brillo para hacerla un poco más suave, meterle más saturación. Pues bueno, ya veis que tiene mucho juego este tipo de... esta forma de trabajar, básicamente. También ayuda mucho a entender cómo funciona la luz realmente, porque como la estás tratando punto por punto y apartado por apartado, te obligas a tener que entender qué está pasando en el objeto y cómo funciona el material. Y bueno, esto en realidad ya está terminado, pero después de todo esto yo le hago algunas correcciones de color, simplemente le meto unos ajustitos de color, que si queréis en algún vídeo os enseñaré qué es lo que hago. A ver. Y para que veáis, pues con esto básicamente se quedaría terminado. Si queréis en otro vídeo os enseñaré cómo hago estos ajustes de color, pero básicamente es darle unos ajustitos finales para sacar estos resplandores, reforzar estos brillos, hacer un poco de resplandor por todas partes, que yo creo que le da bastante rollito también, le da un poco más de atmósfera y termina de integrar todo bastante. Y bueno, básicamente eso sería todo. Realmente no tiene mucho más asunto. También le hago unas lucecitas en el fondo para justificar un poco lo que viene siendo la iluminación. Pues eso, he hecho una morada por un lado y una blanca por el otro para justificar un poquito el que la luz venga de un lado y la luz que viene del otro, de recorte. Y nada, así quedaría el asunto. Fijaos qué bien ordenadito nos queda absolutamente todo y qué fácil trabajar con ello. Y lo que os digo, esto lo he utilizado para este tutorial, para enseñaros cómo hacer unos materiales, cómo funcionan los ejercicios de materiales. Son ejercicios muy útiles porque creo que te ayudan a entender cómo funcionan distintos materiales, te ayudan a tener más recursos para darle un poquito más de vida a tus ilustraciones. Y bueno, también ayuda mucho a entender cómo funciona la luz y cómo sombrear las cosas de manera correcta, con unos ejercicios bastante sencillitos de hacer. Yo todo esto lo he hecho usando referencias para conseguir que mis materiales queden lo más parecido posibles a la realidad. O sea, no lo hago de cabeza, ¿vale? Como son estudios, tienes que buscarte unas buenas referencias e intentar utilizarlas, intentar entender lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Y esto sería una manera de utilizar esas referencias, pues, para aprender a recrear esos materiales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también una cosa muy guay con todo esto es que como yo he trabajado de manera no destructiva en todo momento, si yo de repente ahora digo, ok, pues creo que esta esponja me ha quedado de un color un poco amarillo, yo creo que la quiero saturar un poco más, pues podría saturar la esponja únicamente, ¿de acuerdo? Podría meterle saturación a la esponja, podría cambiarle un poco el tono a un tono más naranja. Fijaos que es muy sencillo hacer cambios en los objetos. Y la iluminación, como está bien hecha y como está creada por capas y con estilos de capa y demás, pues cambia junto al resto del material, ¿de acuerdo?
Pero en este caso estoy contento con el color de la esponja, porque son de este color, entonces pues la dejo tal cual está. Nada. Y bueno, básicamente esta es la manera en la que he abordado el ejercicio. Os he querido contar un poquito más sobre la luz, porque ya os he contado en algunos de los tutoriales, pero creo que esta manera era más gráfica de verla. Puede que me haya quedado un vídeo un poco largo, espero que os haya gustado mucho. Y nada, si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like y de decírmelo en los comentarios, y tampoco de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de mis próximos vídeos. Por cierto, la gente que estáis en Patreon tendréis acceso al punto .kra, que es el PSD de Krita de este archivo, para que podáis fisgarlo y ver un poquito cómo lo he hecho. Así que meteos en Patreon. Tenéis el link a mi Patreon y al resto de redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.